entre Colombia y Alemania, acciones y estudios sobre incentivos a la demanda de hidrógeno verde para fertilizantes. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Andy por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Gina Lagunes, soy responsable de implementación del proyecto H2Diplo Diplomacia de Descarbonización, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania con fondos de la Iniciativa Climática Internacional y es implementado por la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, GIZ. Para los que no conozcan a la GIZ, somos los encargados de implementar la cooperación técnica de Alemania. Como tenemos a varios ministerios alemanes como comitentes, también a la Unión Europea en ciertos proyectos y algunos otros comitentes, dependiendo del proyecto. Aquí en Colombia tenemos una cartera de proyectos bastante amplia, tenemos un portafolio de proyectos de energía creciente, pero también trabajamos en apoyo al sector agropecuario, en bosques, en economía circular, movilidad, paz, migración. Tenemos una cartera bastante interesante en una oficina muy grande que tenemos aquí en Colombia y que nuestra sede principal está en Bogotá y tenemos varias oficinas en otras ciudades. Y bueno, en cuanto al hidrógeno, en mi proyecto H2Diplo, el proyecto que estoy representando, empezó en abril del año pasado, pero ya la cooperación alemana, y no solo la GIZ, sino Alemania con varios actores diferentes, lleva desde desde el 2021, poco después de la publicación de la hoja de ruta del hidrógeno, cooperando o apoyando a Colombia en la implementación de esta. Tenemos actualmente en nuestro portafolio de proyectos 3 proyectos relacionados con el hidrógeno. Uno que es una cooperación triangular entre Colombia, Honduras y El Salvador en hidrógeno verde y geotermia, que es financiada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Tenemos un proyecto que se llama H2UP, que es financiado por el Ministerio Federal de Economía y Energía, ahora le cambiaron el nombre, y que nuestra colega Patricia está acá, ella representa ese proyecto. Es un proyecto enfocado en sector privado y en apoyo al desarrollo de proyectos en fases tempranas. Y bueno, nuestro proyecto H2Diplo Diplomacia de Descarbonización, como les decía, inició en abril del año pasado. Nuestras contrapartes oficiales son el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación. Y somos un proyecto global, tenemos oficinas en 8 países. Todos nuestros países son países fuertemente dependientes de exportaciones de combustibles fósiles. Y la idea es presentar al hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados como una alternativa para lograr la diversificación y la descarbonización de las industrias de estos países para compensar por la pérdida de ingresos en un futuro descarbonizado, digamos. Tenemos, bueno, como les decía, descarbonización y diversificación son nuestros enfoques principales. Geopolítica, pues somos un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces también es un tema muy importante para nosotros y ahí tenemos algunas actividades también regionales y que son fuera de nuestros países principales. Aquí hay un mapa de nuestros países en los que trabajamos. Como pueden ver, Colombia es el único que tenemos en donde tenemos oficina en este continente. También tenemos 3 países en África, tenemos Arabia Saudita, Omán, Kazajstán, Ucrania y obviamente el centro de nuestro proyecto está en Alemania. Y bueno, desde el año pasado que iniciamos actividades, tuvimos nuestra apertura de la oficina con nuestra inauguración, que creo que varios de los que están aquí estuvieron en la inauguración. Nuestro proyecto tiene varios
tenemos la ventaja de que nuestros indicadores son bastante flexibles, entonces la forma en que estructuramos nuestro plan de trabajo es trabajar con nuestras contrapartes para identificar cuáles son los habilitadores que pueden tener el mayor impacto en cuanto a hacer avanzar esta industria del hidrógeno y trabajar sobre eso. Entonces, obviamente, uno de estos habilitadores es el diálogo político, fomentar el diálogo político, y ahí no solo nos enfocamos en gobierno, sino también en sector privado, academia, sociedad civil, y actividades como este simposio son muy importantes para nosotros, para traer a todos estos actores a la mesa y escuchar las diferentes visiones de cada uno. Ahí también otro habilitador, obviamente, es la transferencia de información. Junto con Minenergía creamos esta plataforma Ecosistema Hidrógeno Colombia. Tenemos ahí el QR, pero igual si en Google ponen Ecosistema Hidrógeno Colombia les sale. Esta plataforma, la idea es que concentrar ahí toda la información referente al hidrógeno en Colombia para cualquier persona, tanto colombiana como de fuera del país, que quiera saber qué está pasando. Ahí están todos los estudios que se han hecho, no solo de GIZ, sino de muchos diferentes actores que están activos en este mercado. Tenemos ahí información sobre eventos, proyectos, directorio. Entonces, pues sí, siempre recomendamos mucho visitar esta plataforma. También la idea es que en algún momento pues esta plataforma vaya creciendo y pueda ser como un lugar donde también se concentre en temas de permisología, etcétera. Y que también si hay inversionistas internacionales interesados en Colombia, que ahí puedan tener una fuente de información confiable para orientar sus inversiones. También, bueno, el fortalecimiento de capacidades es muy importante para hacer crecer esta industria, especialmente porque es un tema relativamente nuevo para muchas personas y todavía no están las capacidades en el ecosistema para desarrollar esta industria. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, organizamos un viaje de estudios con contrapartes y universidades. Fuimos a Alemania, organizamos visitas técnicas, fuimos a Siemens Energy, ArcelorMittal, también visitas políticas, fuimos a H2 Global, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aquí creo que esta era otra versión de la presentación. Bueno, tenemos también otras actividades teníamos otras actividades de desarrollo de capacidades. Por ejemplo, ahora, justo esta semana, estamos apoyando la participación de un profesor de aquí de Colombia en el Train of Trainers de Green Shipping, que fue organizado por la IMO y por un proyecto que se llama PTX Hub. Entonces, bueno, vamos a tener a uno de los 2 personas en toda Latinoamérica que ha tomado ese training aquí en Colombia. Y obviamente, y esto lo estamos haciendo porque este año decidimos incursionar o fomentar más el tema de green shipping o de transporte marítimo sustentable. Y ahí pues estamos planeando también a finales de octubre hacer un diálogo binacional con Panamá, porque creemos que es importante empezar ya desde ahora el diálogo entre Colombia y Panamá para identificar sinergias, ya que dada la complementariedad de estos 2 países en cuanto a la industria del hidrógeno, Panamá tiene el canal, tiene un transporte marítimo importante, igual Colombia, y Colombia también tiene potencial para producir hidrógeno y derivados. Entonces queremos fomentar esto y ya desde ahora sembrar la semilla de cómo pueden trabajar juntos ambos países. Entonces estamos trabajando en ese diálogo a finales de octubre. Apoyo a eventos, bueno, el año pasado tuvimos junto con H2Up, tuvimos el H2LAC y la H2LAC, que es la plataforma de hidrógeno de Latinoamérica. Tuvimos el Summit aquí en Cartagena, de hecho aquí mismo en el centro de convenciones.
Hemos participado pues, en el Congreso de Hidrógeno, también en el Congreso de Hidrógeno de la Asociación de Hidrógeno Colombia en Bogotá. También internacionalmente, hay un par de fotos de Juan Manuel en un congreso en Chile. Y también sensibilización sobre el tema del amoníaco y el nexo entre la transición energética justa y la soberanía alimentaria. Aquí, bueno, junto con nuestras contrapartes oficiales, identificamos al sector de los fertilizantes como un sector prioritario para el desarrollo de las cadenas de valor del hidrógeno. No solo por temas de descarbonización, sino obviamente por seguridad y soberanía alimentaria. Ahora les voy a hablar un poco más de eso. Pero entonces es muy importante hacer sensibilización sobre este nexo. Y pues aquí ya de una vez presentarles también a mi colega Juan Manuel, lo pueden contactar, él se ha dedicado mucho a evangelizar sobre este tema. Entonces, pues universidades y gremios interesados también siempre estamos a disposición para hacer capacitaciones. También realizamos, por ejemplo, una capacitación sobre Power-to-X en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, siempre estamos abiertos a si alguien tiene una necesidad de algunas capacidades, nosotros podemos apoyar, ya sea organizando alguna capacitación, trayendo expertos, o nosotros mismos también tenemos ciertas capacidades para hacer esto. Entonces, pues si hay alguien interesado, obviamente se puede acercar a nosotros. También algo muy importante en lo que estamos trabajando actualmente es el apoyo al COMPES de Política Nacional de Hidrógeno de Bajas Emisiones, junto con DNP y Ministerio de Minas y Energía. Ahí realizamos 2 talleres en Bogotá y hicimos hace poco un taller en Cali para socialización de los avances del COMPES y articulación del hub de Valle del Cauca, y eso también es otro de las actividades en las que estamos trabajando, que es la articulación o el apoyo a los hubs de hidrógeno. Y ahí venimos teniendo un diálogo con Antioquia desde hace tiempo, que es un hub que está muy avanzado, que vienen trabajando muy coordinados y articulados desde hace ya bastante tiempo. Y obviamente Antioquia que concentra varios de los proyectos de hidrógeno en el país. También estamos pues fomentando esta idea en Valle del Cauca y queremos expandirlo, ¿no? Hablábamos ayer con la Cámara de Comercio de acá para hacer uno en la costa, articular un hub de hidrógeno. Ahí veo a Gabriel también de acá, Barranquilla. Entonces, pues sí, es algo que nos interesa mucho. El 27 de agosto tenemos un webinar, ese va a ser a nivel Latinoamérica con la H2LAC, para que el Hub de Antioquia nos comparta sus experiencias, porque el Hub de Antioquia es un ejemplo no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Entonces, nos pareció interesante organizar esto para que otras instituciones que están interesados en coordinarse como hubs puedan también aprender de ellos. Y bueno, también damos asistencia técnica, tenemos algunos estudios en el pipeline y tenemos planeado otorgar un grant al Instituto Nacional de Metrología para el análisis de la infraestructura de calidad y de la metrología en los puertos como hubs de hidrógeno. Entonces, pues esto es parte del tema de transporte marítimo sustentable que estamos abordando. Nos parece muy interesante el tema de la metrología y que puede convertir a Colombia en un referente a nivel regional. También tenemos un estudio que iniciamos recientemente sobre propuestas normativas. Una es las propuestas normativas para la cadena de valor del hidrógeno verde y para el balance de energía para la definición del hidrógeno verde, que como sabemos es un tema que todavía hace falta pulir bastante. Y
Otro estudio que iniciamos ya hace varios meses y del que les quería hablar un poquito más en detalle, es el de incentivos a la demanda de hidrógeno verde para fertilizantes. Como les decía, el tema de fertilizantes es una apuesta país que tiene ramificaciones no solo sobre la descarbonización de la industria, em, sino también sobre la soberanía y seguridad alimentaria. Bueno, este estudio no lo hemos terminado aún, pero ya tenemos el producto 1 y el producto 2. Que el producto 1 fue un análisis del contexto que tenemos aquí en Colombia, de la situación actual de incentivos tributarios y no tributarios para energías renovables, para hidrógeno verde y también las capacidades institucionales, especialmente fiscales y económicas. El producto 2 es la identificación y análisis de los ejemplos internacionales de incentivos a la demanda. Y el producto 3 será la propuesta de incentivos, que ese todavía no hemos llegado hasta ahí. Y bueno, en el contexto del hidrógeno hoy en Colombia, vemos que el 14% del hidrógeno, de la demanda nacional de hidrógeno es para amoníaco. La mayor parte de la demanda es para refinación, o sea, es de Ecopetrol, que es el mayor productor de hidrógeno en el país. Pero vemos que la mayoría del amoníaco que se utiliza en Colombia es importado. Tenemos un déficit prácticamente creciente de amoníaco se importa y de fertilizantes basados en fertilizantes nitrogenados. Entonces, por eso les decía que los fertilizantes verdes son un tema ahí de soberanía alimentaria, porque actualmente dependemos fuertemente de importaciones de fertilizantes nitrogenados. Entonces, pues obviamente se busca que Colombia dependa menos, sobre todo para un tema tan importante como es la alimentación, que dependa menos de importaciones que pueden estar supeditadas a choques geopolíticos, ¿no? Entonces, por eso proponemos a los fertilizantes verdes como una parte de la solución a este problema. Y bueno, muy brevemente, cómo se producen los fertilizantes verdes. Y cuando hablo en este contexto de fertilizantes verdes, me refiero a fertilizantes nitrogenados. Obviamente hay fertilizantes, la base de los fertilizantes es nitrógeno, fósforo y potasio. Los fertilizantes que se pueden producir a partir de hidrógeno verde o de hidrógeno de bajas emisiones son los fertilizantes de nitrógeno. Entonces, primero tenemos a partir de hidrógeno de bajas emisiones, en este caso, se produce el amoníaco, que es la molécula NH3, y de ahí tenemos varias rutas porque se puede producir urea, dependiendo de lo que queramos producir al final como fertilizante. Claro que el enfoque mayor en cuanto a fertilizantes verdes aquí en Latinoamérica ha sido más hacia nitrato de amonio, porque el tema es que la urea necesita carbono y el carbono tiene que ser biogénico para que se pueda considerar verde, entonces eso pues es una limitación adicional. Entonces, bueno, el nitrógeno para el amoníaco normalmente se puede tomar del aire, que el aire es 79% nitrógeno, entonces se toma del aire y ya de ahí, bueno, se forman los diferentes tipos de fertilizantes. Luego se hace una mezcla con fertilizantes de fósforo y de potasio y eso ya son las mezclas que luego se distribuyen en la tierra. Aquí tenemos planes para proyectos de fertilizantes en el país. Por ejemplo, está el de monómeros, que acá andan en el Congreso también los colegas de monómeros, que tienen este plan para producir estos fertilizantes verdes a partir de energía eólica. Bueno, de producir amoníaco a partir de energía eólica.
tanto para agricultura como para industria química y como energético. También tenemos, bueno, tenía otro ejemplo, tenemos el proyecto de evolución que está en Sabaneta, en Medellín, que es para producción de fertilizantes verdes a partir de hidroeléctrica, tienen 2.3 megawatts de electrólisis y eso es un proyecto que tienen ya instalados los equipos, o sea, ya les falta muy poco para empezar a producir. ¿Y cuál es la ventaja? Porque obviamente todavía no son competitivos los fertilizantes verdes en general. En términos generales no son competitivos con los fertilizantes grises. Pero la ventaja de este tipo de fertilizantes es que se puede tener una producción distribuida. Las plantas de fertilizantes convencionales son plantas de escalas gigantescas y lo que hace que tengan trayectos muy largos hasta su lugar de uso final. Esos trayectos agregan mucho al costo del fertilizante. Entonces, la ventaja que tienen los fertilizantes verdes es que se pueden tener plantas más pequeñas, como les decía, la planta de evolución es de 2.3 megawatts. Y estas plantas pueden estar mucho más cercanas al sitio de consumo final, lo cual reduce el costo del transporte. Y entonces esto puede hacer que para ciertas ubicaciones que tengan las condiciones adecuadas de recursos de energías renovables y de consumo cercano y de infraestructura, que pueda estar cerca de la competitividad, el hidrógeno verde. Aquí está el de evolución. Este proyecto lo visitamos hace un par de semanas con colegas de DNP, de Miniagricultura y de Minenergía, como parte de este diálogo político que estamos haciendo para identificar para que nos contaran sus aprendizajes, qué barreras han enfrentado y poder ver cómo solucionar estas barreras. Y bueno, aquí vemos, obviamente, el amoníaco, se espera que el mercado crezca, el mercado del amoníaco, porque ya no solo se va a usar para fertilizantes, sino también como transportador de la molécula de hidrógeno, para generación de electricidad también se está planteando para transporte marítimo, pero ahí acabo de tener una discusión muy interesante con un experto de la Armada que me decía que para el transporte marítimo hay que considerar que el amoníaco es altamente explosivo y altamente tóxico y que no es muy buena idea, y yo es algo que he intuido desde hace tiempo, pero bueno, esas discusiones se están teniendo de la posibilidad de usar amoníaco para transporte marítimo. Entonces, bueno, se espera que aumente la demanda de amoníaco, también para fertilizantes, obviamente por el crecimiento de la población. Y aquí vemos también la diferencia de precios. Bueno, básicamente el amoníaco convencional es el morado, el amoníaco azul es el color azul y el verde es el verde. Vemos todavía que hay una diferencia de precios importante. Estos son los costos de los precios, pero solo considerando la producción, sin considerar el transporte. El tema del transporte es el que nos puede ir acercando las gráficas ahí. Entonces, pues, bueno, esto creo que ya mencioné. Ahí. Bueno, y entonces en el estudio hicimos también un análisis de ejemplos internacionales de estos mecanismos de incentivos a la demanda y también tuvimos un taller para su priorización. Bueno, aquí vemos también algunos proyectos de fertilizantes verdes a nivel mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, en Angola tienen la ventaja de que tienen exceso de capacidad de hidroeléctrica,
que pueden usar ya para conectar un electrolizador y producir fertilizantes verdes, entonces ya estaban trabajando en eso. Tenemos en la India, es un país que tiene muchos avances en el tema de hidrógeno verde y también de gobernanza. Tenemos España, obviamente de los pioneros en Europa, Francia, Noruega es muy interesante. Ahí están mandando para Colombia, para el Huila, fertilizantes verdes basados en hidrógeno de bajas emisiones con un proyecto con mujeres cafeteras en el Huila. Y pues les ha dado muy buenos resultados porque no solo han utilizado estos fertilizantes, sino que les han dado como instrucción sobre cómo aplicarlos y cómo poder mejorar la productividad de sus cultivos gracias a estos fertilizantes y a su correcta aplicación. Entonces también hay algo que está pasando en Colombia y que es muy interesante. Bueno, y aquí tenemos estas gráficas que son un poco complejas, pero la de la izquierda muestra el costo de la electricidad, es el rango del costo en el eje horizontal. También tenemos el costo del hidrógeno verde. En este escenario, en el estudio se modelaron varios escenarios, se simularon varios escenarios. Este es en Atlántico, con producción eólica y también conectado a la red, con apoyo de la red, con 20 megawatts de electrólisis PEM. Y tenemos el costo nivelado del hidrógeno entre 3 y 4.8 dólares por kilogramo. O sea, este es el mismo escenario. Lo que tenemos aquí es el costo nivelado del amoníaco en la gráfica de la izquierda y la diferencia con el costo del amoníaco convencional, que sería lo que habría que cubrir con los incentivos. Y no veo casi, pero bueno, vemos que estamos alrededor de 500 dólares. O sea, es una diferencia prácticamente del 50% que habría que cubrir que habría que cubrir de alguna manera con los incentivos, ¿no? Para hacerlo competitivo en este escenario. O sea, como les decía, el estudio muestra varios escenarios en los que se hicieron muchas modelaciones. Pero bueno, básicamente lo que vemos es una gran necesidad de incentivos para poder cerrar ese gap. Y bueno, el producto 3, que es el que todavía no tenemos listo, es la propuesta de incentivos, pero bueno, de los que venimos analizando, los que en este punto nos parecen más viables son el Fondo de Acceso a Insumos Agrícolas, el FAIA, las comunidades energéticas para proyectos de máximo 5 megawatts. Ahí también GIZ trabaja en temas de comunidades energéticas y también apoya al sector agropecuario y podría ser muy interesante juntar estos tres temas. O sea, producción de hidrógeno, comunidades energéticas en zonas agrícolas. Pues podría ser muy interesante. La limitación es que ahí es máximo 5 megawatts. También las zonas francas, las cuotas, los nuevos mecanismos de financiamiento por Finagro. Y bueno, el tema de la dependencia de importaciones no es algo específico de Colombia, es un problema básicamente que tenemos a nivel región. Como vemos, la mayoría de los países son dependientes de las importaciones de fertilizantes, desde ahí dice Venezuela, México, Colombia, Brasil, Chile. Vemos que todos producen menos del 30% de los fertilizantes que consumen. Entonces es un mercado que sería muy interesante poder atender y poder atender sobre todo de una manera sustentable con fertilizantes verdes que además generen cadenas de valor y generen empleos en la región. Entonces, bueno, como les decía, el 80% de la demanda de fertilizantes nitrogenados en Colombia se cubre con importaciones.
Y bueno, la demanda de fertilizantes de América Latina, solo el 20% se cubre con producción nacional. Em, un total de 21 países de la región dependen totalmente de importaciones. Entonces, también el déficit comercial se disparó debido al aumento de los precios del gas natural. Y eso es un tema muy importante porque los fertilizantes, obviamente, fertilizantes convencionales dependen del precio del gas natural y ahora pues sí son más baratos que los fertilizantes verdes, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Y luego tenemos mecanismos que castigan a la generación de gases de efecto invernadero que pueden aumentar el precio de estos fertilizantes en un futuro. Entonces hay que pensar en cómo vamos a responder a eso. Y bueno, si toda la demanda de amoníaco y fertilizantes nitrogenados de América Latina se satisficiera con 2.8 megatoneladas por año de producción nacional de hidrógeno renovable, se necesitarían entre 35 y 80 gigawatts de capacidad renovable. Y ahí vemos lo importante que es encontrar la manera de producir energía eléctrica barata a partir de fuentes renovables, porque el costo más alto de producir hidrógeno verde es la energía eléctrica. Entonces, se va a necesitar mucha inversión en energías renovables, se va a necesitar también facilitar los procesos para la construcción de plantas de energías renovables, porque sigue siendo la base de toda esta industria, la energía renovable. Entonces, todavía tenemos que seguir trabajando en ese tema. Y bueno, la producción nacional de amoníaco bajo en emisiones podría reducir el déficit y mejorar la estabilidad de precios. Aquí les dejamos los QRs tanto de nuestra página de H2 Diplo como del ecosistema H2 Colombia, por si quieren conocer más. Muchas gracias.